dicen por el pinganillo que la primera parada es un quais. ¿Y qué hay en un quais? Ruinas romanas y de un poblado otomano, pues, y vistas de los altos del Golán y del mar de Galilea. Ba'ath significa renacimiento. Bueno, el partido que tú fundaste se llamaba Iyya al-Arabi, reanimación árabe. Lo malo es que la parte civil del partido, la mía, quedó muy debilitada por esta ruptura con Nasser y que la parte militar, liderada por los del comité, se iba haciendo poco a poco con parcelas de poder. Bueno, que todos son puntos de vista. ¿Qué tal, segunda expedición? Soy Hafez al-Assad. Y mañana ya vengo yo y os cuento mis años en el poder. Por fin, además hoy vamos a comer lo que nosotros consideramos el sumum de la relación calidad-cantidad-precio de comida en Oriente Medio, que es el falafel comprado suelto por bolitas. Y tenemos ahí, alguien comprado 40 falafels, un dinar, ¿no? Maravilloso. Los higos chumbos los traemos ahora mismo de ahí. Pero si he traído un cuchillo. No, hombre. ¿Te un cuchillo? Claro. Pues ya verás. Pero que te va a pinchar. Ya. Creo que tienes que conducir. Hombre de pueblo, Manuel. Te va a Es pinchar. verdad que en Cuenca hay muchas chumbes. Sí, es verdad. Esa por estas. Se va a enfrentar a la chumbera, Santiago. ¿Llevas cuchillo o no llevas nada? Con la camiseta. A ver, Con la que yo tengo una pasmina. Coge la pasmina. Espera, que lo va a coger, ¿Quieres grabar cómo sufro? Sí, pero sobre todo grabar que has cogido un higo chungo. Vea, Santiago. Una vez que hemos empezado ya no hay marcha atrás. ¿Quién ganará, el higo chungo o Santiago? Ponemos encuesta aquí. A ver qué creéis. Pues obviamente yo. Es que te Cuenca, tiene que ganar él. Está bueno, Es un ser inteligente. Es un chumbo, ¿no? pero me estoy picando ya hasta los sobacos. Nunca he visto un higo chumbo en mi vida. A mí los higos chumbos me salvaron la vida, porque nací con una movida en el estómago y los médicos no sabían qué era y lo típico de las abuelas, pues Digo chumbo. ves a por unos higos chungos y con el agua Chungos, que unos cuelas, higos estas, chungos. la cuelas bien y tal y se la das, no le deis leche ni nada. Y al final me lo dieron y saqué por ahí todas las lombrices y todas las mierdas que tenía. ¿En serio? Sí, ¿Pero eso porque- nada más nace? ¿Te lo has comido? Me comí un cacho. Que podías haberlo cogido con un pan. Con el plástico de la bolsa he pensado ahora. Lo que soléis decir de no sé qué de vieres y cieres, ¿cómo es el dicho Donde ese? fueres, a lo que vienes. Donde fueres a lo que vienes. Futuro de subjuntivo. Tiempo muy bonito que está en desuso. Pues ya están los altos de Golán. ¿Pero entonces de Golán es Siria o no es Siria todavía? Es Israel. Por eso se ha quedado Israel. Pues raro que este de aquí no se te haya quedado también, ¿no? Este montículo. Eso el pueblo ese está destruido por los bombardeos de los Sí, sí, lo he leído, ¿no? Pero los romanos, qué exagerados, ¿eh? ¿Cuántas columnas llevamos vistas ya? Toda una calle porticada. Reunión. Encima techado. Ahí Casas, tu cosas. tus tiendas. Tu cacho de porchado para que pongas lo que tienes para vender. Tiendas romanas. La compraventa ya los romanos la tenían. Aquí por el Cardo te compraba lo que sea. Hace falta harina de almortas, que no tengo, pues la comprabas. Ay, qué cerquita estáis de Siria y qué rabia que no hayáis podido pasar por allí porque americanos, franceses y demás le hayan montado una guerra a mi hijo. ¿Qué tal, segunda expedición? Yo soy Hafez al-Assad. Como ya visteis ayer, ministro de Defensa sirio desde 1966 y bueno, desde el 70, presidente y líder supremo hasta mi muerte en el año 2000. Por fin, algo de estabilidad en la política siria, que entre golpes de estado exitosos y frustrados llevábamos 11 desde la independencia. Así que sí, se puede decir que mi mayor objetivo era mantener la estabilidad interna y eso solo se podía hacer manteniéndome yo en el poder, claro. Capiteles que son compuestos, es verdad, Beatriz. Corintios y jónicos. Ahí está, María. Es el teatro. Hemos visto teatro de camino, ¿eh? Hemos visto dos blancos, uno rojo y este es el primer negro que vemos. Wow.
un poco de miedo ahí esas primeras piedras que pueden caer en la cabeza, pero... Bueno, que ayer nos habíamos quedado en el golpe del 66, cuando echamos a Flak y Yadid era presidente y yo ministro de Defensa. Lo que vino después fue, como ya os imaginaréis, la guerra del 67 con Israel, donde perdimos los Altos del Golán, que están ahí enfrente. Hay butacas con respaldos. Eso sí que nunca lo había visto en un teatro romano. Como con respaldo. Míralos. Ah, sí, Asientos, es verdad. los de arriba tienen respaldos. Yes. Yadid quería recuperarlos inmediatamente y yo era más partidario de esperar a reconstruir el ejército y coordinarnos con el resto de países árabes. A partir de esta diferencia, poco a poco, me voy estableciendo como un poder paralelo a Yadid. Después, llega el Septiembre Negro en Amán. Yadid despliega hasta la frontera las tropas terrestres en apoyo a los palestinos y yo, en cambio, me niego a desplegar las aéreas, que no le tenía yo ninguna simpatía a Arafat. Con una taleguita muy chiquitita y llevaba un pollo, un pequeño filtro de animal. Aprovechando el descontento por los fracasos militares ante Israel y el embrollo del Septiembre Negro, en noviembre del 70 encarcelo a Yadid en un golpe de estado sin sangre y me hago con el poder. Hubo un terremoto aquí también, 700 y pico. 746 dicen. Y se cayó la mitad de las cosas. Vaya. Lo que sí que fue un terremoto en la región fue la repentina muerte, también en el 70, justo después de la crisis del Septiembre Negro, de Nasser. El nuevo presidente egipcio, Sadat, nos engañó a todos para entrar con él en guerra contra Israel en el 73, la guerra del Yom Kippur, para después firmar él solo y en secreto la paz con los israelíes, cuando la unidad era lo único que teníamos para presionar a Israel. Claro, como ellos sí habían recuperado el Sinaí en la guerra del 73, les daba igual que los demás no recuperásemos los territorios ocupados. En el 81, por esta traición, Sadat es asesinado en el Cairo, y con Mubarak, el que sería el siguiente presidente, vamos mejorando progresivamente las relaciones, aunque nunca llegaron al nivel de las que hubo entre Siria y Egipto en la era Nasser. Claro. Venga, pues vamos a seguir con el resto de vecinos. Con Jordania habíamos roto relaciones cuando el Septiembre Negro, claro, porque apoyábamos a los palestinos en contra del ejército jordano. Antes de la guerra del Yom Kippur, en el 73, me reconcilio con Hussein, pero en el 80, cuando Saddam Hussein invade Irán, se vuelven a romper nuestras relaciones, porque Hussein apoya a Saddam y nosotros más bien a Irán. En el 86 visito Amán y de nuevo se restablecen relaciones diplomáticas. Con Irak, la rivalidad viene del cisma del partido Ba'ath en el 66 que vimos en el capítulo anterior, y sigue creciendo cuando me critican por firmar el armisticio con Israel después de la guerra del 73, claro, como a ellos no les habían invadido territorio, o cuando se oponen también a nuestra intervención pacificadora en Líbano en el 76, cuando explota su guerra civil. Sin embargo, la traición del Egipto de Sadat firmando la paz con Israel en el 78 cambia las cosas y nos hace unirnos para responder. Me reúno con el presidente iraquí al-Bakr, gestionamos una unión militar y llegamos a pensar en la unión de los dos estados. Pero Saddam Hussein, que era vicepresidente de al-Bakr, vio esto como un desafío a sus planes de hacerse con el poder y en el 79 retiró a Bakr y se autoproclamó presidente. Menudo Desde entonces sería ya siempre mi archienemigo, aunque hay que reconocer que gracias a sus meteduras de pata me pude rehabilitar yo ante Occidente. Bueno, volvamos al 79. Nada más llegar al poder, se inventa que hay un complot sirio contra él y dice que por eso no va a seguir con los planes de unión de al-Bakr. En el mismo 79 ya hemos cortado relaciones diplomáticas y tras su invasión a Irán, nuestro aliado táctico, al año siguiente, en el 82, cerramos definitivamente las fronteras. En el 89, Saddam decide, para molestarnos, intervenir en la guerra civil libanesa en apoyo del general Aoun, que nos quería echar de Líbano. Pero bueno, no lo consiguió y fue, en parte gracias a él, que nos quedamos definitivamente en Líbano. Justo lo contrario de lo que él quería. ¿Pero qué le vamos a hacer? No sería muy listo el pobre. Cuando al verano siguiente Saddam Hussein decidió invadir Kuwait, solo hubo que dejar que los americanos pasaran por aquí para atacarle para restituir nuestra imagen internacional, que fue lo que hizo que todos estuviesen de acuerdo en que nos quedásemos en Líbano. Bueno, pues esto es, siempre queda muy pintón un teatro romano. ¡Hala! No hay sombra nada más que aquí dentro. Bueno, pues vamos a seguir hablando de nuestros vecinos. Con Israel, bueno, no hay relaciones. Somos el único vecino que nunca llegó a firmar la paz definitiva con ellos. Así que estamos en guerra técnica. No reconocemos el Estado, no aceptamos pasaportes israelíes en nuestras fronteras y no hay relaciones.
En el 94 hubo un intento de paz después de que firmara Rabin con Arafat y con Hussein, con palestinos y jordanos. Pero el asesinato de Rabin y la ascensión al poder en Israel del Likud de Netanyahu hizo que la cosa se abortara. Con los palestinos la cosa es más compleja y las relaciones con ellos están enredadas con las relaciones con Líbano, porque cuando salieron de Jordania en el Septiembre Negro se fueron para allá. Mi relación con Arafat, como antes os decía, no era buena. Nunca me fié de él, y de hecho fue otro de los que acabó firmando cobardemente la paz con Israel. Pero bueno, antes de eso, cuando explota la guerra civil libanesa, entramos en el 76 para evitar la derrota de las fuerzas cristianas a manos de los palestinos, drusos e izquierdistas. Se supone que nosotros también somos más bien socialistas, y de hecho los rusos no estaban nada de acuerdo con esta intervención, pero bueno, es que la cosa de Líbano era muy compleja. Vamos a ver el teatro, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Bueno, era un poco aburrida. Esto es un teatro. Un teatro a la espera de ser desenterrado del todo. Pues mirad, aquí está la esquené, los paros, las entradas, esto es el graderío. Podéis volver al capítulo de la guerra libanesa para profundizar en los detalles de nuestra presencia allí, pero el caso es que contribuimos a expulsar a las milicias palestinas también de Líbano en la guerra de los campamentos y que establecimos relaciones con Hezbollah y con ellos logramos echar a los americanos. Gran triunfo para el espíritu árabe. Al final, de tanto aguantar somos la única opción para la paz y sumado a que ahora somos buenos para Occidente porque nos unimos a ellos frente al malo que era Saddam Hussein, nadie se opone a que dejemos nuestras tropas allí, ni siquiera los saudíes, que de momento iban a conseguir su cota de poder en Líbano a través de su aliado Rafik Hariri, que colocarían como primer ministro. Por otro lado, nuestra relación con Líbano siempre ha sido más compleja que con cualquier otro vecino, porque a ambos lados de la frontera hay mucha gente que cree que somos un solo país. Y lo seríamos si no fuese por los franceses. Tras el asesinato de Rafik Hariri en 2005, que forzó nuestra salida del país, al que dedicamos todo el capítulo 30, la población libanesa se mantuvo dividida en sus sentimientos hacia Siria. Las elecciones las gana la Alianza del 14 de marzo, que es la fecha de la Revolución de los Cedros. Es una coalición anti-siria, liderada por el movimiento futuro de mi hijo Saad Hariri, suní, claro, y en coalición con gente como el maronita Samir Yahya, el druso Walid Jumblat o miembros de la familia también maronita Gemayel y sus respectivos partidos. El otro bando, la Alianza del 8 de marzo, pro-Siria, está liderada por el movimiento patriótico libre del expresidente y actual presidente maronita Michel Aoun, y en coalición con gente como los chiíes Nasrallah, Berri o el también maronita Suleiman Frangi, hijo del asesinado Tony Frangi y nieto del otro Suleiman Frangi. دمرها شارون وحماها حافظ الأسد. Jordania, Siria, Líbano, Israel. Y nosotros estamos aquí. Siria, Líbano allí y allí Israel. Aquí invitando a un nativo a cigarrillo. Claro. Good. Super. نار نار بالميدان مثل الحميدان تقدح شرار. Que Dios te lo pague, vamos. Que Dios te lo pague. Que las cosas son de piedra, chaval. Sí. Es exagerado. Mira qué guapas. La tumba de Modesto. La tumba de Modesto y de Germano. Puerta de piedra. Atiende. Sí, cierra. No se puede hacer esto. Cierras ahí, venga. Joder, buena humedad aquí, chaval. Flipas. Me cago en los putos pinchos. No sé a quién mirar. Lo siento. Pero imaginaos si tenéis uno, imaginaos si tuvierais 1000 por todo el cuerpo ya. Bueno, pero quererme es aceptarme como soy, con mis pinchos y lo que sea. Con tus pinchos, sin pinchos, todo. Bueno, pues ya están todos los... ¡Ah, no! Turquía. Pero ¿cómo se me puede olvidar? Vamos a ver, los turcos están siempre queriendo rebañarnos territorio. En los 30 los franceses les regalaron Antioquía, acordaos, y en el 57 están invadiéndonos, que menos mal que los soviéticos les obligaron a irse. Las relaciones siempre han sido tensas, y más cuando acogimos en Damasco a Öcalan, el líder de la resistencia kurda en Turquía, que se quedó aquí hasta que los turcos en el 98 nos obligaron a echarle bajo amenaza de invasión militar. Un año después, en el 99, los turcos lo capturan y desde entonces está en la cárcel.
En el capítulo 6 os lo cuenta él mismo. Con los rusos mantenemos relaciones desde la crisis del 57, relaciones que se van haciendo más estrechas hasta la firma del Tratado de Amistad y Colaboración por 20 años en 1980. Se calcula que hasta el 92 hasta 40.000 sirios se habían titulado en universidades rusas. El mayor desencuentro con ellos venía por cuenta de los palestinos, a quien ellos apoyaban y con los que yo no me llevaba nada bien. De hecho, la URSS no veía con buenos ojos nuestros ataques contra los palestinos en Líbano, pero no llegamos nunca a romper relaciones porque nunca fueron tan intervencionistas como sus rivales, los americanos. Que es que vamos, les faltó tiempo. Como os contó Aflaq, los Estados Unidos participaron en el golpe de Estado de marzo del 49 y lo vuelven a intentar en el 56 y el 57. En el 67, en la Guerra de los 6 días, por supuesto colaboran con Israel para arrebatarnos los altos del Golán, y en el 73, en la del Yom Kippur, también les apoyan para que no los podamos recuperar. En el 74, Nixon visita Damasco para pedirme que firme la paz definitiva con Israel y empiezan con su juego hipócrita. Me prometen que la paz se negociará con todas las partes árabes a la vez, incluidos los sirios y palestinos, claro, pero luego maniobran en secreto para convencer a Sadat de que Egipto firme solo la paz. Lo que significó, a mi juicio, terminar con la única posibilidad que los árabes teníamos frente a Israel, la unidad. Pero claro, es que probablemente esto es lo que querían los americanos. Definitivamente me sentí traicionado, y cuando los americanos se presentaron en la guerra del Líbano en los 80, vi la oportunidad de vengarme. Y en colaboración con Hezbollah conseguimos echarlos con atentados suicidas. A todo esto, los americanos, siempre tan prepotentes, ya nos habían incluido en el 79 en su lista negra de países malos, pero daba igual, la victoria moral sobre ellos era inmensa. Incluso llegaron a echarle la culpa del atentado del avión sobre el Lockerbie del 88 a Gaddafi, cuando la mayoría de pruebas me apuntaban a mí. It strikes me as very strange indeed that many of the things we thought were previously the responsibility of Syria have now dramatically become the responsibility of Libya. Y eso solo pudo ser porque me cogieron miedo. Sus votantes pedían venganza y era más fácil atacar a Gaddafi, que estaba aislado en el mundo árabe, que a mí, que, y este fue mi mayor logro, había realmente convertido a Siria en una potencia media en la zona. Pues bueno, en su línea la hipocresía sigue y como me necesitaban ya en el 90 para atacar a Saddam Hussein, que había invadido Kuwait, me lavaron la imagen en sus medios y me permitieron atacar aún en Beirut, poner fin a la guerra del Líbano y quedarme allí como fuerza pacificadora. Increíble. Muchas gracias, Saddam. Bueno, pues por hoy os dejo. Mañana vuelvo para contaros lo que pasó dentro de Siria, que es que con esto de hablar de relaciones entre países se puede llegar a pensar que los sirios, iraquíes o libaneses son un todo homogéneo y nada más lejos de la realidad. Venga, nos vemos. Cuidado que lleváis poca gasolina y es cuesta arriba. Hostia, nos acabamos de quedar sin gasolina. ¡Wow! Estás en un pueblo. No estamos en medio de la nada. Bueno, bueno, pueblo, es verdad. En medio de la nada puede haber sido mucho peor si nos hubiese tocado atrás. I am waiting